Seguimos, entonces, ya hablamos de isquemia caliente y isquemia fría, ahora vamos a hablar de daño isquemia de reperfusión. Recuerdo, estamos hablando de aquellos factores que van a influir en la sobrevida del órgano trasplantado. Entonces ya dijimos la histocompatibilidad, el sistema ABU, la edad de los pacientes, las comorbilidades de los pacientes, la isquemia caliente y fría. Esta isquemia va a repercutir bastante sobre la sobrevida del órgano, es decir que hay que hacer el proceso lo más rápido posible. Y ahora vamos a hablar de otro factor que también influye en la sobrevida del órgano, que es el daño isquemia-reperfusión. Cuando nosotros sacamos el órgano del receptor, entra en isquemia. Este órgano por isquemia se va a lesionar y después se reconecta en el cuerpo del receptor. Entonces le saco el órgano al donante, se lo meto al receptor. Y en el receptor, el órgano se va a conectar con las arterias del receptor. Entonces va a empezar a llegarle flujo sanguíneo a ese órgano. Pero ¿qué pasa? Este órgano, que proviene de un donante y que este órgano estuvo en isquemia, por lo que hablábamos en el anterior, isquemia caliente y fría, en la lesión isquémica, ¿qué pasa? Al no haber oxígeno, la cadena de fosforilación oxidativa mitocondrial no puede generar ATP. Si no genera ATP, lo primero que se va o lo más importante que se va a alterar va a ser la bomba sodio-potasio ATPasa. Y esto que genera un desbalance hidroelectrolítico celular. ¿Por qué? Porque el sodio ya va a dejar de estar donde debe estar, porque no anda justamente esta bomba que requiere el ATP. Además de esto, al no tener ATP, no puedo hacer una respiración aeróbica. Necesito una vía anaeróbica para poder obtener la energía celular. Si se acuerdan de bioquímica, la vía anaeróbica termina con la producción de lactato. Y el lactato es un ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Disminuye el pH citosólico. Y esto va a llevar a la desnaturalización de proteínas. Otra cosa que pasa por la falta de ATP, la falta de bombas a nivel intracitoplasmático, es que el calcio va a estar aumentado en el intracelular. Y esto va a hacer que la membrana mitocondrial se rompa. Si se rompe la membrana mitocondrial, va a salir el citocromo C, que es una de las enzimas que está en la mitocondria, y que tiene como función, una vez que está fuera de la mitocondria, activar las caspasas 1 y 9 que hacen apoptosis celular. Entonces, yo tengo un órgano, el cual, por la isquemia fría y caliente, me va a generar que no tenga oxígeno, por ende no tiene ATP. Al no tener ATP voy a tener ácido láctico, y todo lo que se produce producto de un bajo pH y de una falta de ATP. No voy a tener un buen funcionamiento celular, y todo eso va a generar daño. Todo me genera daño tisular. Bueno, y después se va a reconectar este órgano en el receptor. Y cuando este órgano se reconecta, lo que va a pasar es que la sangre va a empezar a reperfundir el órgano. O sea, la sangre del receptor, ahora esto está en el cuerpo del receptor. La sangre del receptor, esto es un vaso sanguíneo, va a empezar a llegar y va a empezar a reperfundir o irrigar a este órgano. Cuando eso pasa, nosotros sabemos que la sangre que va a reperfundir ese órgano va a venir con todos los componentes de la sangre. Glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación, sistema de complementos, células inmunes y oxígeno, todo. Ahora, ¿qué pasa cuando el oxígeno pasa a través de este órgano dañado y este órgano cuyas proteínas y cuyas enzimas están desnaturalizadas? Bueno, lo que pasa es que se forman EROs, especies reactivas del oxígeno, a partir de este oxígeno que está pasando en la sangre. ¿Por qué? Porque las enzimas encargadas de la transferencia de electrones del órgano del receptor están alteradas, y en vez de ceder oxígeno donde tienen que ceder, que seguramente es en la cadena de transporte de electrones, lo va a ceder al oxígeno circulante. Entonces me genera EROs, y ya saben que los EROs son muy dañinos para el tejido de este órgano. Además de eso, existen enzimas en este órgano del receptor que deberían cuidar todo este estrés oxidativo.
la glutatión reductasa y todas las reductasas. Pero ¿qué pasa? Está desnaturalizado. ¿Desnaturalizados por qué? Porque había bajado el pH por el ácido láctico. Entonces no pueden tener ese efecto protector sobre los ceros. Así que estos generan mucho daño. Esto va a llevar tanto a la apoptosis como a la necrosis. Si hay necrosis, lo que pasa es que básicamente estalla la célula. Si hay apoptosis, se va como a encriptar esta célula y se va a deshacer sin generar ningún estallido. Pero al generar necrosis, las membranas se rompen y ahí lo que se liberan son componentes intracitoplasmáticos a la matriz extracelular. Y cuando esto pasa, estos componentes intracitoplasmáticos son considerados por las células inmunes como DAMs. ¿Se acuerdan del primer parcial, la primera clase? Entonces los DAMs van a activar a todas estas células inmunes que vienen por sangre y van a generar una respuesta inmune. Entonces, yo tengo el órgano, que sufrió isquemia fría y caliente, que es el órgano del receptor en el cuerpo del donante. Ya lo reconecté. Vasos sanguíneos. Acá viene de todo, incluyendo el oxígeno. Llega a este órgano, pero este órgano está dañado, no tiene enzimas. Y las que tienen andan mal, entonces a este oxígeno lo que se generan son eros. Los eros rompen las células que conforman este órgano. Entonces, si esta célula sufre apoptosis, estalla, y todos los componentes celulares de esta célula terminan parando en el extracelular. Y en el extracelular, estos componentes que deberían estar intracitoplasmáticos, ya sea ADN mitocondrial, enzimas, citoesqueleto, todo, debería estar todo adentro. Entonces, afuera de la célula es considerado como DAMs. Y las células inmunes que vienen por el torrente sanguíneo van a reconocer a los DAMs por los TOL o los TLR de las células inmunes innatas. Entonces, esto va a desencadenar una respuesta inmune inflamatoria. Y ya sabemos que las respuestas inmunes van a generar más daño tisular. Y a esto se le agrega después, más tardíamente, la llegada de los linfocitos T. Entonces acá hay una reacción inflamatoria a la que se la llama aséptica. Y esto va a repercutir en cómo funciona el órgano. A ver, cuanto menos haya de isquemia caliente y fría, menos daño, isquemia, reperfusión va a haber. Entonces hay que hacer todo rápido. Ahora, cuanto más isquemia haya, más daño, isquemia, reperfusión va a haber. Y esto lo que va a generar es lo que dice acá, retraso de la función del injerto. ¿Qué significa esto? Apenas se conecta el órgano al receptor, el órgano tiene que funcionar al toque. Cuando esto no pasa, se lo llama retraso de la función del injerto. Es decir, el injerto tarda en empezar a funcionar. Por ejemplo, se trasplanta un riñón, lo trasplantás en el quirófano, vos decís, bueno, esto ya tiene que andar. Entonces lo mandás a la sala al paciente. Y cuando pasan las horas, vos ves que el paciente no genera orina. Si no genera orina es porque el riñón no anda. Y puede llegar a tardar en volver a generar orina. Entonces me está diciendo que este injerto todavía no anduvo. Entonces vos tenés que contar cuánto retraso de la función del injerto hubo para saber cómo va a ser el pronóstico de esta persona. Porque un riñón que no haya sufrido mucha isquemia caliente y fría, y por ende que no haya sufrido isquemia reperfusión, puede llegar a durar en una persona 14 años. 14-16 años. Ahora, si este órgano tuvo alta tasa de isquemia caliente y fría, y por ende un retraso de la función del injerto, si hubo este retraso, va a tener de sobrevida este injerto 8 años, la mitad. Entonces es importante para poder saber el pronóstico del paciente. Y otra cosa que también voy a mencionar antes de meterme con la vía directa e indirecta, es que los órganos tienen sobrevidas distintas. Por ejemplo, un corazón, una persona que tiene un trasplante de corazón, tiene un 79% de seguir con ese corazón andando Una persona que se le trasplantó un corazón, a los 5 años, tiene una probabilidad del 79% de que ese corazón le siga andando. O sea, ponele 80%. Es decir, que hay un 20% que a los 5 años ese corazón no le funcionó. Y para el riñón, con un donante vivo, tiene un 88, un 90% de que a los 5 años siga andando todo bien ese trasplante.
Ahora, si el riñón es cadavérico, tiene un 80%, un 84% de que a los 5 años sigan andando. Y así con todo, es decir, que cada órgano que se trasplante tiene una sobrevida media distinta si los comparamos. Y ahora vamos a hablar de la vía directa, indirecta y la vía semidirecta. ¿Qué es esto? Dijimos hasta acá que condiciona la sobrevida del trasplante. Todo esto que dijimos son las cosas que importan para que un trasplante funcione. Ahora, el rechazo al trasplante existe, es decir, nuestro sistema inmune reconoce el trasplante como no propio. ¿Siempre? No, no siempre. Pero esto pasa. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo es la fisiopatología que explica el rechazo del trasplante? Son estas tres vías, directa, indirecta y semidirecta, que vamos a explicar ahora. Entonces, primero les voy a mostrar un dibujo y después se los explico mejor si no se entiende de una. Tenemos, a ver, acá, paren que voy a agarrar una lapicera, tenemos un órgano que es donado y acá un órgano acá tenemos el órgano donado en el cuerpo del receptor, es decir, acá ya hice el trasplante, ya doné el órgano, está en el cuerpo. Y acá tenemos un ganglio linfático del receptor. ¿Por qué? Porque esto está el cuerpo del receptor. Acá ya se hizo la operación y la persona ya tiene su órgano. Entonces, tenemos en el riñón del órgano donado, el riñón se va a donar y se va a introducir en el cuerpo del receptor, así como está, con todas las células que componen este riñón, tanto de la vasculatura como del estroma y el parénquima. Todo junto se trasplanta. Entonces, adentro del órgano donado va a haber células dendríticas del donante. Estas células dendríticas del donante van a tener los receptores de quimiosina que todos tenemos. Entonces, esta célula dendrítica del donante va a empezar a hacer su patrón migratorio normal, que es hacia ganglio linfático por linfático aferente. Entonces, la célula dendrítica del donante, que está en este caso en un riñón, va a salir del riñón y va a entrar por aferente linfático hacia el ganglio linfático del receptor. Entonces, la célula dendrítica del donante, acuérdense, tiene tanto CMH de clase 1 como de clase 2 por ser una célula presentadora de antígenos profesional. ¿Qué pasa? Cuando la célula dendrítica del donante se encuentra en el ganglio linfático del receptor con un linfocito T del receptor, se da un reconocimiento que no es fisiológico. O sea, no es el reconocimiento al que estamos acostumbrados. Esto es algo nuevo, distinto y que escapa a lo que veníamos estudiando. ¿Por qué? Porque antes lo que pasaba en las respuestas inmunes contra antígenos bacterianos o virales, el linfocito T reconoce por un péptido procesado de la célula dendrítica. En este caso eso no pasa. Acá tenemos una célula dendrítica del donante con su CMH y lo que reconoce el linfocito T del receptor es, con el TCR, el CMH. Acá se da el halo reconocimiento. Halo, ¿por qué halo? Porque está reconociendo CMH. Es decir, en la vía directa tenemos la célula dendrítica del donante con su propio CMH, que este es reconocido por el TCR del linfocito T del receptor. Entonces, acá no hay péptido procesado, acá no hay nada. Lo que se da acá es un reconocimiento por encastre o encaje. ¿Sí? Este es un concepto nuevo, donde el TCR no reconoce un péptido en particular, sino que lo que hace es reconocer este encastre. Y eso sería el halo reconocimiento. Entonces, este linfocito T, por este encastre o encaje, se va a activar. Y cuando se activa, va a migrar hacia el sitio donde provenía esta célula dendrítica. Y este linfocito T del receptor, tanto TCD4 como TCD8, van a empezar a reconocer estructuras, por ejemplo endotelio, que esté en el órgano del donante, y van a empezar a hacer daño por citotoxicidad en el caso de TCD8 y daño por proinflamación en el caso de los linfocitos TCD4. Ahora,
hay otra vía que se llama la vía indirecta. La vía indirecta, lo que sucede en este caso es que tenemos, la vía directa ocurre rápido. ¿Por qué rápido? Porque son las células dendríticas que están en el órgano que van a empezar a cumplir su función, y su función es hacer un patrón migratorio de patrullaje, entonces van a migrar a los órganos linfáticos. Ahora, la vía indirecta es un poco más retardada, ¿por qué? Porque esta se da cuando las células dendríticas del receptor empiezan a llegar al órgano donado. Entonces el órgano donado va a empezar a reperfundirse, ¿no? Se reperfunde, se reperfunde, se reperfunde. En algún momento llegan las células dendríticas del receptor, y las células dendríticas del receptor van a reconocer en alguna estructura, no sé, por ejemplo, ponle que esta sea una nefrona y este sea el endotelio. Va a reconocer en esta estructura algún antígeno que no es propio. Entonces lo va a endocitar, lo va a procesar, va a madurar, y lo que va a hacer es, esto sí es fisiológico, va a ir por aferente linfático al ganglio y le va a presentar al linfocito T el péptido procesado. Ahora, el péptido procesado, lo que tiene de particularidad, vuelvo un poquito al riñón del donante, es que este endotelio que yo les dije que que lo endocita algún antígeno, el antígeno en particular que va a endocitar es el CMH, CMH1 en este caso. Entonces va a endocitar el CMH, lo va a procesar, va a activarse y va a ir al ganglio. En el ganglio muestra por el CMH el péptido halogénico procesado. ¿Por qué péptido halogénico procesado? Porque lo procesó como hace toda la célula dendrítica normal que venimos viendo hasta ahora, y es un péptido halogénico porque es un péptido derivado de los CMHs. Entonces, ahora sí, el CMH lo va a exponer al péptido y va a haber un linfocito T del receptor que va a reconocer específicamente a este péptido. Esto sí es igual a la inmunología que veníamos viendo, una célula dendrítica que reconoce un péptido como no propio, con la única particularidad de que este péptido va a ser halogénico porque va a provenir del CMH y se lo va a presentar de la misma manera y va a generar de la misma manera TCD4 y TCD8. Y esta es la vía indirecta. Diferencias que hay entre la vía directa e indirecta, la más importante es que la vía indirecta genera anticuerpos. La vía indirecta puede generar anticuerpos. ¿Por qué? Porque esta es la reacción inmune fisiológica. Entonces de acá sí van a poder salir anticuerpos. Por todo lo que vimos, porque esta de célula T puede irse un T folicular helper y un linfocito B en alguna otra parte del ganglio puede reconocer también un antígeno, un aloantígeno, hacer la colaboración TB y generar los anticuerpos. Ahora, en el caso de la vía indirecta, que no es algo que veníamos viendo como normal, la activación es CMH-TCR y no es por péptido, es por encastre. Entonces acá no va a poder generarse un T folicular helper, y en el caso de que se generase me estaría faltando un linfocito B activado también por el mismo antígeno, pero en este caso no hay antígeno, entonces no hay anticuerpos. Entonces en la vía directa no hay anticuerpos y en la vía indirecta hay anticuerpos. Ahora, hay una vía más, que es la vía semidirecta. Esta vía es muy reciente en la descripción. También tiene la misma particularidad que al no ser fisiológico y no estar acostumbrados a esta modalidad, es raro de entender. Pero lo voy a decir despacio y cualquier cosa me preguntan. Tenemos la misma situación, un órgano del donante en un cuerpo del receptor y en el ganglio linfático del receptor. La célula dendrítica del donante es una célula presentadora de antígenos, tiene CMH1 y 2. Que va a ser, como dije antes, su patrón migratorio, que la va a llevar por aferente linfático al ganglio del receptor. Y acá van a pasar dos cosas. Además de lo que ya expliqué, pasa esto también. La célula dendrítica del donante lo que va a hacer es un traspaso del CMH. Cross-tracing creo que se llama. Un traspaso del CMH. ¿Qué significa eso? Que el CMH que estaba en la célula del donante ahora pasa a estar en la célula dendrítica del receptor. Entonces la célula dendrítica del receptor tiene sus propios CMH1 y 2 y además el CMH proveniente del donante. Otra cosa que puede pasar es que la célula dendrítica del donante se desprenda del CMH1 y 2 de la membrana, se formen vesículas a las que se las llaman exosomas
y estos exosomas entren a la célula dendrítica del receptor, se procesen y se presenten. Entonces, se activa por la vía semidirecta, gracias a la vía semidirecta, se va a activar tanto una vía directa como una vía indirecta. ¿Por qué? Por ejemplo, la célula dendrítica del receptor que adquirió en su membrana el CMH del donante. ¿Qué pasa si se enfrenta con un linfocito T? Este linfocito T, con su TCR, va a poder encastrar con este CMH. Y si encastra con este CMH, es la vía directa. Ahora, si esta célula dendrítica del receptor procesa estos péptidos y los muestra en alguno de sus CMH propios del receptor, lo presenta como un péptido y viene un linfocito y lo reconoce, acá se va a generar la vía indirecta. Entonces, estas son las dos vías, la vía directa y la vía indirecta. Acordémonos entonces que la vía directa, lo importante es que nunca se van a generar anticuerpos. ¿Por qué? Porque no hay péptidos involucrados. Perdón, lo voy a poner bien. Porque no hay péptidos involucrados. Y las células dendríticas que llegan al ganglio son las células dendríticas del donante. Y que se da por encastre. Y encajan. Esa es la palabra justa, que encaja el CMH con el TCR. Es decir, es una respuesta inmune, pero la cual no es la natural que estábamos viendo. Ahora, la vía directa, entonces, se genera la respuesta inmune normal, donde la célula dendrítica del receptor reconoce como no propio algo del donante. Y ahí se generan anticuerpos. Ahora, vamos a hablar de los tiempos de rechazo. Rechazo hiperagudo, agudo y crónico. Ya con esto es lo último. A ver, el rechazo hiperagudo, como lo dice la palabra, es hiperagudo, es hiperrápido. Se genera dentro de la primera semana post-trasplante y a veces incluso se da dentro del mismo quirófano. Este rechazo se da por aloanticuerpos preformados, es decir, el receptor del órgano tiene circulando en su sangre anticuerpos contra el HLA, es decir, contra los MHs del donante. ¿Esto pasa? No, hoy en día ya no pasa más porque se hacen las pruebas necesarias para que no pase, pero antes se veía mucho. Entonces hay aloanticuerpos, ya sea contra la CMH del donante o contra el grupo ABO del donante. Y como dije, esto no es usual porque se hacen las técnicas necesarias para que esto se prevea. Y estas técnicas son, entre otras, el crossmatch, cosa muy, muy importante que explica Mai en el video, al principio de su primer video. Entonces, cuando en el rechazo hiperagudo hay anticuerpos preformados, estos anticuerpos contactan con sus antígenos y se genera una respuesta inflamatoria con activación del complemento, con daño tisular y toda la respuesta inmune que ya conocemos. Muchas veces se da en el quirófano. El cirujano termina de coser las arterias para encajar el órgano en el receptor y se necrosa ahí el órgano. Ya no pasa igual. Rechazo agudo. En el rechazo agudo se lo puede dividir en rechazo agudo humoral y rechazo agudo celular. Y esto se da entre la primera semana del trasplante y hasta los 3 meses. Entonces, de la primera semana a los 3 meses puede darse el rechazo agudo. Si estamos hablando de un rechazo agudo celular, celular quiere decir células. Entonces, va a estar mediado por las células T aloespecíficas. Las células T aloespecíficas. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células T van a infiltrar el órgano, las TCD8 van a liberar gramsimas y perforinas, aumentan el Fas ligando y con esto generan apoptosis y necrosis del injerto. Entonces se da el rechazo. Y además las TCD4 y en particular las TH1 generan citoquinas inflamatorias que aumentan la respuesta inmune y generan una destrucción parenquimatosa. ¿Sí? Eso sería el rechazo agudo celular. Y a ver, esto está guiado más que nada por la vía directa que hablábamos antes. La vía directa en donde se generan linfocitos T aloreactivos, producto de haber interactuado las células dendríticas del donante con los T. Estos T se activan y van a atacar el órgano, que era lo que estaba en el dibujito anterior. Ahora, el rechazo agudo humoral se da por aloanticuerpos. Y estos aloanticuerpos son anticuerpos.
generalmente formados por la vía indirecta. ¿Por qué? Porque lo que habíamos dicho, la vía indirecta es la forma fisiológica de la respuesta inmune y genera anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? En el rechazo agudo humoral, estos anticuerpos van a entrar en contacto más que nada con las células endoteliales del órgano del donante. Entonces, cuando estos anticuerpos se unen al antígeno, generan la activación del complemento, porque si se acuerdan, la vía clásica, por ejemplo, se activa por la unión del antígeno con el anticuerpo IgG-IgM. Entonces se activa el complemento, se forman quimiosinas, opsoninas, anafilotoxinas, quimioatractantes y el complejo de ataque lítico. El complejo de ataque lítico lo que va a hacer es desestabilizar osmóticamente la célula, genera edema y necrosis. Y esto se ve reflejado en la clínica como trombosis y capilaritis. Y también glomerulonefritis si estamos hablando en riñón. Entonces ese es el rechazo agudo, celular y humoral. Entonces es aquel que se da entre la primera y la tercera semana y tenemos el celular, una respuesta T específica, algo específica que se da producto de la vía directa y un rechazo humoral que se da producto de la vía indirecta. Ahora, el rechazo crónico se da por linfocitos TCD4 y TCD8 activados por la vía indirecta, es decir, la vía fisiológica, con la generación de aloanticuerpos y se da después de los 3 meses del trasplante. Lo que acá más marca el rechazo crónico es una mala terapia inmunosupresora o una mala adherencia al tratamiento. Cuando vos donás un órgano y la persona trasplantada lo recibe, esta persona tiene que vivir de por vida, sí o sí, con inmunosupresores. Y los inmunosupresores tienen que estar muy bien balanceados y ajustados para que no le genere ni muchas enfermedades de más, o sea, infecciones, ni rechazo de órgano. Entonces, si hay una mala terapia o si la persona no los toma, esto me va a generar un rechazo crónico. Importantísimo entonces el hecho de medicar bien al paciente y que éste cumpla los medicamentos. Otra cosa importante, es muy parecido el rechazo de órgano con la infección de un órgano. La clínica del paciente trasplantado. Por ejemplo, si un paciente trasplantado de riñón tiene rechazo de órgano o tiene una infección, de las dos formas se le va a elevar la creatinina. Entonces, la única forma de saber si el paciente está infectado con algo o está haciendo un rechazo es con una biopsia renal.